La íbamos a iniciar, digo, porque hicimos un cambio. La va a comenzar Carlos González, académico de la Pontificia Universidad Católica, básicamente porque mientras conversábamos antes de entrar acá al seminario, Carlos en su trabajo ha hecho un análisis muy exhaustivo respecto de la situación que ocurre en Chile respecto a la educación universitaria y fundamentalmente enfocado a la relación entre experiencia o concepciones de aprendizaje por parte de los profesores, valga la redundancia, y la experiencia por parte de los estudiantes. Tema que no es menor, dado que nosotros, comunidad de innovación educativa, es un tema central de nuestra práctica, en la que día a día estamos trabajando en el marco de procesos, por una parte en el marco de procesos de perfeccionamiento docente, y por otra, de perfeccionamiento docente que tiene que ver con diplomados, concursos y con diferentes actividades que lo que buscan es facilitar a los diferentes profesores de la universidad elementos, estrategias que contribuyan a mejorar su práctica educativa. Cuestión central, a nuestro parecer. No sé si lo hemos hecho bien o mal, yo creo que hay una contribución importante y creo que de alguna manera estamos apoyando continuamente a nuestros profesores justamente con la idea de mejorar la experiencia de aprendizaje por parte de los estudiantes. En este marco y la visita de María Teresa, que nos apoya en un proyecto de investigación que tiene que ver con la idea de cómo sucede el proceso de perfeccionamiento de los profesores universitarios de una perspectiva sociocultural, es que hemos organizado este seminario. Nos vamos a encontrar con dos perspectivas. Una perspectiva, como dije anteriormente, una perspectiva sociocultural que lo que busca en cierta medida es poder mirar los procesos de aprendizaje desde un punto de vista fundamentalmente asociado a la interacción, y esto significa mirar las prácticas educativas y mirar lo que pasa cuando los estudiantes interaccionan al interior del aula. Un foco emergente desde el punto de vista de la psicología educativa y una perspectiva basada fundamentalmente en las experiencias de los estudiantes universitarios y las experiencias asociadas fundamentalmente a la idea de las estrategias que adoptan los estudiantes cuando están en una sala de clase y el nivel de profundidad que asumen los procesos de aprendizaje cuando el profesor está dando su clase. En ese marco, Carlos ha desarrollado una serie de trabajos, y en esto me permito, y corrígeme si estoy equivocado, Carlos, hizo su doctorado en la Universidad de Sydney y académico actual de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Sus áreas de interés están centradas, por una parte, en las tecnologías de la información y la comunicación y la formación inicial de profesores. Ha desarrollado numerosos trabajos y proyectos de investigación en el ámbito de la innovación y de las prácticas docentes y de la calidad de la enseñanza universitaria. Es autor y revisor de publicaciones en prestigiosas revistas de educación de circulación nacional e internacional. En este marco, Carlos, y me quiero referir un poco a uno de los trabajos que él tiene, nos posibilita, yo le dije anteriormente que habíamos hecho un cambio, ¿cierto? Un cambio de expositores. Fundamentalmente porque uno de los trabajos de Carlos, que en alguna oportunidad me ha tocado leer, nos permite situar qué es lo que ocurre con las experiencias pedagógicas, qué es lo que ocurre con las concepciones de aprendizaje y cuál es el marco de por qué es necesario estudiar y por qué también puede ser diferente estudiar las experiencias de los estudiantes en la docencia universitaria, las experiencias y los procesos de aprendizaje que ahí ocurren. Yo creo que ese marco es muy importante, dado que tenemos público, profesores universitarios, aquí veo a profesores que han trabajado conmigo también en algunos diplomados, con Jorge Marchán también, con que han estado en clase, y estudiantes. En ese marco nos va a permitir ampliar el panorama respecto de por qué es necesario estudiar esto y al mismo tiempo por qué es necesario incorporar también las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza. Así que dejo con ustedes a doctor Carlos González, quien nos va a explicar, nos va a presentar su trabajo desarrollado en este periodo acá en Chile, en la Universidad Católica. Gracias, Carlos. No me escuchan muy fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Yo hablo fuerte, pero de todas maneras voy a ocupar el
el micrófono. Ahí debería estar un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Un poquito más rápido, pero está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Jorge, efectivamente yo voy a hacer una presentación sobre algunas de las cosas que he estado trabajando en conjunto con varias personas de la Universidad Católica, de otras universidades, lo vamos a comentar en un momento. Me gustaría comentar un poco acerca de qué pasa en Chile, algunas experiencias internacionales, etc. Lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en la presentación. Pero lo primero con lo que me gustaría partir, la exposición que voy a hacer con ustedes, es que me parece bien, me pone contento, digamos, ver cada vez más gente interesada en este tipo de actividades, ¿ya? Cuando yo volví al doctorado del año 2009, el tema de la docencia, yo lo percibí en ese momento como algo que tal vez estaba un poco recién investigándose o empezando a investigarse de manera un poco más sistemática en Chile. Hoy en día, a través de la existencia de centros como el que ustedes trabajan acá, como el CDO, que es la Católica, etc., hay un proceso de trabajo cada vez más relevante, más sistemático, más científico sobre la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y la docencia de sus profesores. Entonces, es un tema emergente, es un tema interesante y son buenos tiempos para dedicarse de alguna manera a estudiar estos temas. Algunos ejemplos de eso. El encuentro de centros de apoyo a la docencia que se realiza, si no me equivoco, desde el año 2009. Ya lleva cuatro versiones, cada vez se presentan artículos más interesantes, gente que está haciendo investigación en ello, etc. En mi universidad, y perdónenme por ser un poco autorreferente con esto, pero se acaba recientemente de publicar estos principios orientadores de la docencia de calidad en la Universidad Católica, ¿ya? Donde uno ve, ¿cierto?, que efectivamente hay varios elementos que están presentes en la literatura internacional sobre docencia universitaria que ahora están empezando a ser recogidos como los principios, ¿cierto?, que subyacen a la acción de este tipo de centros. Entonces uno ve que hay una mayor preocupación, que hay interés, que hay trabajo, que hay proyectos de SESUB funcionando, o sea, el tema del aprendizaje, el tema de la docencia y la educación superior progresivamente se convierte en un tema relevante para las personas que trabajan en la universidad y un tema en el cual cada vez encontramos mayor cantidad de información y trabajo. Entonces, es potente, digamos, a uno le da entusiasmo ver la gran cantidad de iniciativas que están pasando en esta área. Sin embargo, ¿cierto?, a pesar de que uno ve este desarrollo positivo del interés en docencia, en aprendizaje universitario, al mismo tiempo aún es posible, y esto probablemente ustedes lo van a reconocer como parte de las conversaciones que circulan en los pasillos de las universidades, cuando uno se toma un café con los colegas, cuando uno almuerza con ellos, ¿cierto? Sin embargo, todavía vienen muchos, o se escuchan mucho expresiones como esta, ¿ya? Los alumnos vienen con muy mala preparación académica, ¿ya? Es algo que está presente, y nosotros lo vivimos, las personas que hacemos clase, los estudiantes tal vez lo escuchan, las personas que trabajan en apoyar a los profesores en mejorar su docencia. Esto es algo bastante recurrente, ¿ya? Nos quejamos de que nuestros estudiantes pareciera que no traen una buena preparación académica que les posibilite tener buen éxito o participar de manera efectiva en sus procesos universitarios. Lo único que quieren los estudiantes es pasar el ramo con el menor esfuerzo posible. No todos, obviamente, siempre todos tenemos nuestra estrella en los cursos, ¿cierto? Pero esto es algo que también uno, de vez en cuando, un poco más, un poco menos, escucha, ¿ya? Los alumnos están cada año menos interesados en el ramo, ¿ya? También es algo que uno escucha, que se hace recurrente. A un nivel más institucional, ¿ya? Y particularmente en universidades como esta, como la Católica, como la Chile, ¿cierto?, que tienen la intención de ser universidades de investigación. Nos interesa la investigación, no la docencia, ¿ya?
Probablemente en muchos casos todavía la evaluación, la calificación que los académicos tenemos, tiene mucho más que ver con cuántos paperices publicamos que con qué también nos va con el aprendizaje de nuestros estudiantes. También eso está empezando a cambiar, ¿eh? Pero es bueno tenerlo a la vista. Es un problema clave, un problema central, sentido por los académicos. Todo esto, ¿cierto? Este interés por una parte en la docencia que se refleja en la emergencia de centros de desarrollo docente, en la mayor cantidad de investigaciones en docencia universitaria y al mismo tiempo en esta sensación de que los estudiantes tal vez no vienen lo suficientemente preparados, que tienen algunos problemas, que la universidad quiere que yo sea más investigado que docente, etc., se enmarcan en un contexto, ¿ya? Que es el contexto de la educación superior en Chile, ¿ya? Y aquí yo creo que todos van a coincidir un poco con lo que voy a decir asociado a esta diapositiva, pero hay cosas súper claves que están pasando con nuestra educación superior. Una de ellas es el aumento de la matrícula, ¿ya? Todos sabemos que más o menos, considerando institutos, universidades, todo lo que se hace llamar educación superior, ¿cierto? Hay aproximadamente 1 millón de personas en este momento, ¿sí? O sea, nuestra educación superior se masificó, ¿ya? Ya no es una educación superior donde necesariamente vengan solo los mejores alumnos de los mejores colegios, sino que progresivamente están entrando a nuestras aulas personas que no necesariamente tienen un background académico potente. Y eso es algo que tenemos que tener a la vista. Por otro lado, organizaciones internacionales, que siempre nosotros estamos mirando, y nosotros los chilenos nos encanta compararnos con los países de la OCDE, ser parte, trabajar con el Banco Mundial, etcétera, ¿cierto? Pero estos organismos han hecho críticas bastante importantes, ¿ya?, a lo que pasa en términos de aprendizaje y docencia por parte, o mejor dicho, en las universidades, en la educación superior chilena. Hay un reporte de la OECD del año 2009 sobre la educación superior chilena que comenta respecto de la docencia universitaria que si bien hay algunas iniciativas que se están iniciando, lo que prima en nuestras aulas, ¿ya?, son las clases tradicionales, la evaluación basada en memorización y la falta de colaboración entre los estudiantes en el trabajo académico. O sea, es bastante crítico, bastante demoledor de lo que supuestamente, al menos para los expertos que vinieron con ese equipo, estaría pasando entre nosotros. Por cierto que uno puede encontrar experiencias fantásticas, ¿cierto?, de trabajo colaborativo, de buena evaluación, etcétera, pero al menos para las personas que fueron parte del equipo que vino y desarrolló este trabajo, en general, en las universidades chilenas habría problemas con lo que se entiende a nivel internacional por buena docencia universitaria, ¿ya? Y un último elemento asociado a las frases que había comentado antes, hay una percepción, ¿cierto?, y evidencia anecdótica cuando uno conversa con los profesores, de que ven estudiantes desinteresados, pasivos, etc. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué se puede hacer, digamos? O sea, nos quedamos con esta situación, seguimos pensando que la universidad nos demanda hacer investigación y nos despreocupamos de la docencia, seguimos criticando a los estudiantes, ¿cierto?, por no tener las habilidades que nosotros queremos que ellos tengan, o tomamos acción sobre esto, ¿ya? Tomamos acción para poder de alguna manera trabajar con estas poblaciones diversas, para poder enfrentar lo que la nueva realidad que el aumento de matrícula y masificación nos propone, etc. Entonces, en ese sentido, ¿ya?, si uno quiere tomar acción, si uno quiere empezar a trabajar de una manera un poco más sistemática en estos temas, desde mi perspectiva, creo que es importante tener algunas herramientas, ¿ya?, para poder pensar cómo los estudiantes aprenden, cómo nosotros enseñamos, qué relaciones hay entre el aprendizaje de los estudiantes y la docencia de los profesores, etc. Entonces, me gustaría
ahora ofrecer algunas herramientas, ¿ya?, de pensamiento, herramientas conceptuales que están bastante difundidas en la literatura internacional sobre estos temas y que yo creo que podrían, ¿cierto?, de alguna manera ayudarnos también a pensar cómo nosotros trabajamos con estos temas en nuestra realidad. Al mismo tiempo que voy a presentar estas herramientas, voy además a presentar los resultados de un estudio, ¿cierto?, que hicimos con personas de varias universidades, una de ellas de esta universidad, Lorena López, que está aquí, que fue un trabajo fantástico que hicimos en el contexto del Fondo para Investigación en Educación Superior del Consejo Nacional de Educación, y que nos entregó resultados bastante interesantes que voy a ir comentando en la medida que esta presentación avance, ¿ya? Este modelo es el modelo que se llama de las 3P, presagio, proceso y producto, que es un modelo bastante usado en la literatura internacional para comprender, ¿cierto?, los procesos de enseñanza y aprendizaje en cursos concretos, ¿ya? Nos entrega varias herramientas que son bien interesantes, digamos. Si ustedes ven la primera sección de este modelo, la que está a la izquierda, se llama presagio, ¿ya? Y la sección presagio, básicamente lo que nos representa es qué es lo que trae en la sección superior, en la parte superior del modelo, qué es lo que trae el estudiante cuando entra a nuestros cursos, ¿ya? Los estudiantes no vienen de la nada, digamos, no están en el vacío, sino que entran con características que les son propias, traen experiencias previas, tienen un origen socioeconómico particular, tienen concepciones sobre qué significa estudiar, sobre los contenidos que se les van a enseñar, etc. Y entran, ¿cierto?, siguiendo la línea superior del modelo, en un proceso que sería en este caso un curso en particular, donde ellos abordan el aprendizaje de una cierta manera, perciben ese contexto y obtienen unos resultados, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este modelo? Si ustedes ven la parte superior, en primer lugar, una distinción interesante de hacer entre formas de abordar el aprendizaje superficial o profunda, ¿ya? Los estudiantes abordan su aprendizaje de forma superficial o profunda. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un pequeño ejemplo de aprendizaje superficial de entrevista hecha con estudiantes chilenos. Fíjense lo que dice este estudiante: no sé para qué sirve la materia en realidad, que lo único que trabajamos es con números, con conjuntos inventados, números y cosas así, y en la realidad no creo que sirva mucho, ¿ya? Una persona enfrentada a un típico curso, digamos, de primer año de álgebra o cálculo, que no ve, digamos, para qué le sirve lo que está viendo. Y fíjense lo que nos dice abajo. O sea, ahora me di cuenta que para pasar, para entender bien la materia, hay que hacer las cosas más o menos mecánicas, ¿ya? Es un claro ejemplo de alguien que está abordando su aprendizaje de una manera superficial y que uno visualiza que ese contenido puede tener un uso, digamos, una aplicación para su carrera. Por el contrario, alguien que está aprendiendo de manera profunda y que está realmente pensando en el contenido de una manera significativa, nos dice: encuentro que la matemática ayuda mucho a entender el medio, digamos, ayuda más a entender otro tipo de estructuras, casi de sociales que se van como juntando. Lo que busco cuando estoy estudiando es no memorizar, mecanizar. Siempre trato de sacar, aprieto las cuestiones hasta el jugo, trato de sacarle lo que más puedo. O sea, ahí ustedes ven una persona que realmente está tratando de ir de manera más profunda a trabajar con el contenido que se le está presentando, ¿cierto? Ahora, es interesante, digamos, ver que cuando los estudiantes aprenden de manera superficial o profunda, ¿ya?, eso tiene que ver con dos cosas, básicamente. Tiene que ver con cómo los estudiantes perciben el contexto en el que están trabajando. O sea, si comprenden que hay buena enseñanza, metas claras, objetivos claros, una carga de trabajo apropiada, y los elementos que estoy mencionando son los elementos que la literatura internacional ha mostrado y ha demostrado que tienen un efecto sobre esto. O sea, si eso está alineado, si hay una percepción positiva sobre eso,
y al mismo tiempo hay una forma de abordar la enseñanza por parte de los profesores que esté enfocada en cómo los estudiantes aprenden, ¿ya? Si uno alinea ese modelo, lo que la literatura internacional ha mostrado es que los estudiantes van a aprender de manera más profunda y van a obtener mejores resultados académicos, ¿ya? Entonces aquí hay, ¿cierto?, algunas herramientas bien interesantes que nos permiten visualizar qué nosotros podemos hacer para poder apoyar a que nuestros estudiantes realmente hagan sentido de lo que están aprendiendo, aborden su aprendizaje de manera profunda y no se queden en esta forma de aprendizaje que es más superficial y que probablemente no va a tener ningún impacto en ellos mismos cuando terminen ese curso. Si ustedes se fijan, los elementos que yo estoy considerando en este modelo tienen que ver con el proceso, ¿ya? O sea, con lo que pasa con nosotros, con las unidades que nos apoyan al interior de las universidades. ¿Y por qué hago o por qué remarco esto? Porque nosotros probablemente no podemos hacer mucho con lo que los estudiantes traen, ¿ok? Los estudiantes traen unas ciertas características socioeconómicas, ¿ya? Pertenecen a un tipo u otro, estudiaron en algún colegio municipal particular subvencionado o particular, digamos, ¿ya? Tienen algunas ideas, deficiencias o no respecto al contenido que se les está enseñando, pero con eso nosotros no podemos hacer mucho, digamos, ¿ya? Sin embargo, sí podemos hacer mucho con cómo organizamos la enseñanza y con el tipo de docencia que a los estudiantes les ofrecemos, ¿ya? Se ha demostrado que en este tipo de contexto, cuando nosotros ocupamos un tipo de docencia más centrado en el estudiante, un aprendizaje de tipo más activo, ¿ya? Estudiantes que incluso no tienen necesariamente un background de carácter más académico, tienen una mayor probabilidad de aprender de manera profunda y de llevarse de los cursos los contenidos con la profundidad que los profesores esperaban. Este modelo ya refleja de alguna manera lo que les comento. Está basado en un autor que se llama John Biggs, que es uno de las personas que ha trabajado mucho este tema, y lo que nos muestra acá es en este gráfico que aquellos estudiantes que son menos académicos, ¿ya? Que no son los estudiantes tradicionales, que son los estudiantes que en nuestro caso progresivamente están entrando más a la educación superior, en un contexto de aprendizaje activo, ¿ya? Tienden a ocupar habilidades cognitivas superiores, ¿ya? El estudiante que es más académico, que tuvo buen rendimiento en el sistema escolar, que viene de una familia posiblemente con un capital cultural alto, esa persona, incluso en un contexto de aprendizaje pasivo, en una clase más tradicional, como ya tiene esas características, no está incorporada, ¿cierto? Esa persona inmediatamente ya va a estar trabajando, probablemente, ¿cierto?, en los niveles más altos, ¿ya?, de trabajo. Entonces, si ustedes ven, en un contexto de aprendizaje pasivo, en una clase tradicional, la brecha entre los estudiantes que tienen un mejor capital cultural, un mejor background socioeconómico, etc., y los estudiantes que tienen un background probablemente menos académico, ¿cierto?, es bastante grande, ¿ya? En cambio, en contextos de trabajo más activo, lo que también se llama aprendizaje centrado en el estudiante, ¿cierto?, esta brecha tiende a achicarse, ¿ok? Por lo tanto, uno podría aventurar que una buena docencia es una docencia que cierra la brecha entre esos dos estudiantes, ¿ok? Si la brecha es menor, si nosotros logramos que nuestros estudiantes, independiente del origen socioeconómico, independiente de si esa persona fue al colegio X o al colegio Z, aprendan de manera profunda, estaremos haciendo algo que podríamos llamar buena docencia.
¿Okay? Así que esto es súper importante y me gustaría que pasara a ser tal vez parte como de nuestro sentido común académico, digamos. ¿Ya? El aprendizaje activo, el aprendizaje que se centra en los estudiantes es bueno, ¿ya? No solo porque es interesante y es bonito, digamos, sino que porque la literatura y la investigación han mostrado, ¿cierto?, que cierra la brecha entre los estudiantes más académicos, más tradicionales, y los estudiantes que progresivamente están entrando en nuestro sistema de educación superior a propósito de los procesos de masificación que estamos viviendo. ¿Qué hicimos nosotros? Me voy a meter un poco ahora a el estudio que hicimos con Lorena y otros colegas en el contexto de el proyecto del Consejo Nacional de Educación. Tomamos este modelo, ¿cierto? Y dijimos, queremos ver qué pasa aquí, en el proceso, ¿ya? ¿Cómo se asocian las percepciones del contexto con las formas de abordar el aprendizaje de los estudiantes y las formas de abordar la enseñanza por parte de los profesores, ¿ya? Eso era nuestro interés, y no porque estuviéramos haciendo algo demasiado novedoso, digamos. Si uno va a la literatura internacional, esto es algo bastante probado, pero cuando uno va a seminarios como este, siempre a uno le dicen, oye, eso lo hicieron en nuestro país, pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes? Por lo tanto, nosotros queríamos tener evidencia de qué pasa con estudiantes chilenos, digamos, estudiantes más cercanos a nuestros estudiantes con los que nosotros tenemos que trabajar. Y las preguntas que hicimos fueron las que ustedes ven ahí. ¿Existe una relación entre las formas de abordar el aprendizaje que adoptan los estudiantes y sus percepciones sobre el contexto educativo, el curso en que se encuentran? ¿Cómo se relaciona la forma en que los estudiantes abordan su aprendizaje con la docencia de los profesores? ¿Ya? Esas fueron las preguntas base que nosotros queríamos responder. Trabajamos con una muestra de 1.687 estudiantes de tercer año, 59 profesores agrupados en 55 cursos, habían algunos cursos que tenían 2 profesores, provenientes de 5 universidades tradicionales, 2 de la región metropolitana y 3 de regiones, y los agrupamos en ciencias sociales y humanidades y ciencia y tecnología, porque siempre hay diferencias, digamos, entre estas dos áreas y queríamos ver qué pasaba a ese nivel. Para hacer eso, ocupamos instrumentos, ¿cierto?, que también son usados en la literatura internacional de manera bastante intensa y que están asociados a algunas de las cajitas que ustedes vieron en el modelo que les presenté. El primero es el Study Process Questionnaire, que es un cuestionario sobre el proceso de estudio, que efectivamente evalúa o trata de medir, ¿cierto?, el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Ahí yo puse algunos ejemplos de los ítems que constituyen cada una de las escalas de ese cuestionario. Y en segundo lugar, ocupamos lo que se llama el Course Experience Questionnaire, el cuestionario sobre la experiencia del curso, que ha sintetizado en él 5 escalas que tienen que ver con los elementos, lo que yo llamo los elementos contextuales, que los estudiantes perciben alineados o no al interior del curso, que son buena docencia, metas y objetivos claros, evaluación apropiada, carga de trabajo apropiado y learning, ¿no?, uso de tecnología, ¿ya? Esta presentación entiendo que va a ser subida a una página web, así que la pueden después revisar con más detalles si es de su interés, ¿ya? Entonces, ustedes ahí más o menos ven el tipo de preguntas que se le hace a los estudiantes. Recuerden que a nivel teórico, lo que nos dicen los estudios internacionales en este tema es que cuando los estudiantes perciben de manera positiva, ¿ya?, estos elementos, la buena docencia, el método objetivos claros, evaluación apropiada, carga de trabajo apropiada e e-learning, hay una mayor probabilidad, ¿ya?, que aborden su aprendizaje de manera profunda y que obtengan mejores resultados académicos. Entonces nosotros queríamos ver, realmente hay una asociación entre aprendizaje superficial y profundo y cómo los estudiantes perciben este contexto. Por lo tanto, nos sentamos o vamos a responder esta pregunta, ¿ya?, o la relación entre esas dos cajitas, ¿ya? Al mismo tiempo, ocupamos lo que se llama el Approaches to Teaching Inventory, que tiene que ver con cómo los profesores abordan su enseñanza. Y como ustedes pueden ver ahí,
Este inventario incorpora dos escalas: docencia centrada en el cambio conceptual del estudiante y docencia centrada en la transmisión de información y el profesor, donde lo que nos dice la literatura internacional es que los profesores que reportan estar más centrados en el cambio conceptual del estudiante son los profesores que están en cursos donde hay una mayor probabilidad que sus estudiantes aprendan de manera profunda. Entonces, de nuevo, nosotros queríamos ver si efectivamente la relación entre esas dos cajitas, ¿cierto?, cómo aprenden los estudiantes y cómo enseñan los profesores, efectivamente pasaba con nuestros estudiantes como se reporta en la literatura internacional. Y les voy a mostrar entonces los resultados, algunos de los resultados que obtuvimos, y quienes quieran echar un vistazo más en profundidad a esto, el informe completo está colgado en la página del Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? Ahí están los documentos, etc. Es bien interesante para quien tenga el tiempo de leer las 100 páginas que tiene el estudio. Entonces, la primera pregunta: ¿existe una relación entre las formas de abordar el aprendizaje que adoptan los estudiantes y sus percepciones sobre el contexto educativo, un curso en el que se encuentran? De nuevo, la relación entre esas dos cajitas. Y a través de un análisis de conglomerado, llegamos a que esta solución de dos clústeres efectivamente, ¿ya?, comprueba o reafirma lo que nosotros pensábamos en la dirección de la literatura internacional. Si ustedes ven ahí, el primer grupo tiene un puntaje negativo en la escala de aprendizaje superficial y un puntaje positivo en la escala de aprendizaje profundo y todas las escalas del cuestionario experiencia del curso. Y al revés, el grupo 2 tiene un puntaje positivo en la escala de aprendizaje superficial y puntajes negativos en la escala de aprendizaje profundo y toda la escala del cuestionario experiencia del curso. Entonces, uno se hace la pregunta, ok, ¿hay asociación entre estas dos cosas que nosotros queríamos ver? Sí, efectivamente, a través de este análisis de conglomerado nosotros podemos decir, pareciera que con nuestros estudiantes funcionan de una manera bastante similar a como ha reportado la literatura internacional. También hicimos un par de análisis para ver cuáles de estas escalas, ¿ya?, tenían una asociación con el aprendizaje superficial y profundo en ciencias sociales y humanidades y en ciencia y tecnología, para ver qué era más importante para cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí ustedes ven que para los estudiantes de ciencias sociales y humanidades, la evaluación apropiada tiene un impacto negativo en adoptar estrategias de aprendizaje superficial, mientras que buena docencia e e-learning presentan un impacto positivo en las estrategias de aprendizaje profundo. O sea, para estos estudiantes pareciera que la buena docencia y tener acceso a tecnología impacta positivamente en cómo abordan su aprendizaje, ¿ya? Y por otro lado, una percepción de carga de trabajo negativa impacta negativamente sobre este tipo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí hay una visión, digamos, sobre qué es importante para ello. También es importante destacar acá la relación entre evaluación apropiada y aprendizaje superficial. Hay una relación negativa, o sea, los estudiantes que perciben la evaluación como no alineada, como centrada en la memorización de contenidos, tienden a abordar el aprendizaje de manera más superficial. Por otro lado, cuando nos vamos al tema de ciencia y tecnología, vemos que buena docencia, metas y objetivos claros e e-learning presentan un impacto positivo en la estrategia de aprendizaje profundo, mientras que carga de trabajo apropiado presenta un impacto negativo, y además una percepción positiva de metas y objetivos claros desincentiva abordar el aprendizaje de manera superficial, ¿ya? Esas son las relaciones que se encuentran estadísticamente significativas. Fíjense que hay una cierta diferencia entre estos estudiantes, donde, por ejemplo, las metas y objetivos claros pareciera, o estos resultados sugieren, ¿cierto?, que no son tan importantes en ciencias sociales y humanidades, y sí son súper importantes en ciencia y tecnología, donde a la misma vez que incentivan el aprendizaje profundo, desincentivan el aprendizaje superficial. Entonces, bien interesante, resultados potentes.
están en la línea de lo que la literatura internacional reporta, y por lo tanto uno podría decir, ok, estos modelos son interesantes también para nuestro contexto. La siguiente pregunta, o la segunda pregunta que yo les mencionaba, era cómo se relaciona la forma en que los estudiantes abordan su aprendizaje con la docencia de sus profesores, ¿ya? O sea, esa relación. Y acá, siguiendo métodos reportados en la literatura internacional, hicimos de nuevo un análisis de clúster, donde, como ustedes ven, en el primer clúster, ahora perdón, estamos trabajando a nivel de los cursos, ¿ah? O sea, asociamos el promedio de las escalas de cada uno de los cursos con el puntaje que reportaban o que entregaron los profesores respondiendo a esta escala asociado a esos cursos, ¿ya? Y como ustedes ven acá, aquí el primer grupo en el cual los estudiantes reportan aprender de manera profunda y tener una percepción positiva sobre el contexto de un curso, son aquellos que también están en cursos donde el profesor reporta mayoritariamente estar centrado en el cambio conceptual y el aprendizaje, y viceversa. En el grupo 2, donde los estudiantes mayoritariamente reportan tener un aprendizaje de tipo superficial y digamos, cargas negativas en el aprendizaje profundo y en las escalas de la percepción del contexto, son aquellos donde el profesor a nivel estadísticamente significativo reporta una visión más negativa, digamos, sobre la docencia centrada en el cambio conceptual y el estudiante. Entonces, esto por ejemplo, para mí es súper importante, porque efectivamente nos entrega alguna evidencia de que cuando los profesores, ¿cierto?, se centran en el cambio conceptual del estudiante, existe una mayor probabilidad, o existiría una mayor probabilidad de que los estudiantes aborden su aprendizaje de manera profunda. O sea, de verdad, estos dos elementos que yo les mencionaba, cómo alineamos los elementos que están alrededor del curso, buena docencia, carga de trabajo apropiada, e-learning, etc., y una docencia centrada en el estudiante y su aprendizaje, efectivamente pueden, de alguna manera, ¿ya?, llevarnos a que nuestros estudiantes aprendan de la manera que nosotros estamos esperando y que obtengan mejores resultados académicos. ¿Okay? O sea, tenemos evidencia para decir que efectivamente esto de alguna manera funciona. Entonces, tenemos esta evidencia y en la siguiente diapositiva me gustaría enfocarme, ya que estamos trabajando con evidencia, con un estudio de investigación que nosotros tratamos de hacerlo seriamente, me gustaría centrarme en el lugar de la docencia en la actividad universitaria a nivel general. Y para eso voy a echar mano de las 4 scholarships de Boyer. No sé si alguien ha leído el típico informe de Boyer sobre las scholarships. Bueno, él distingue entre estas 4, digamos, scholarships o conocimiento académico, como se podría traducir, e incorpora la docencia, ¿ya?, como una de las formas de trabajo académico centrales de los profesores universitarios, al mismo nivel que el scholarship del descubrimiento, que es el scholarship que nosotros asociamos a la investigación, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no deberíamos ver a la docencia como una actividad de segunda clase dentro de nuestro trabajo académico, sino que la deberíamos ver como una actividad que también se puede llevar a cabo de una manera tan académica, tan rigurosa y tan sistemática como cuando nosotros trabajamos en nuestra investigación. ¿Ya? Esa es como una idea que subyace y que es súper importante. ¿Okay? Trabajemos nuestra docencia con la misma o en el mismo estado mental, por llamarlo de alguna manera, que cuando nosotros trabajamos nuestra investigación. ¿Cómo se hace esta cuestión? ¿Ya? Y permítanme ir a la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, digamos. Cuando uno hace un proyecto de investigación, ¿qué es lo que hace? Uno va y busca literatura, trata de estar a caballo, digamos, de qué está pasando, qué es lo último que está pasando en el tema que nos interesa. Levanta información que analiza con métodos sofisticados, ¿cierto? Presenta esa información, esos análisis, perdón, a sus pares
a través de conferencias, de artículos académicos, etc. Y de esa manera se va generando innovación y nuevo conocimiento en el campo disciplinario en el cual nosotros trabajamos, ¿ya? A través de lo que se llama el Scholarship of Teaching, esas mismas actividades son las que la literatura internacional promueve o propone que nosotros empleemos para trabajar con nuestra docencia. ¿Okay? Conocer qué se hace, cómo avanza el conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes en educación superior y cómo se enseña. ¿Okay? Realizar proyectos de innovación, y aquí ustedes están privilegiados porque hay un grupo completo, digamos, trabajando en temas de innovación y docencia, ¿cierto? Pero no quedarse ahí, tratar de sistematizar eso, escribir artículos académicos sobre cómo aprenden los estudiantes, sobre las innovaciones que se están haciendo, es una actividad importante de hacer. Hace poco una colega de la Facultad de Educación, que fue a la Universidad de Michigan, a investigar cómo estaba trabajando esa universidad en temas de formación de profesores, me comentaba que las personas en física, en matemáticas, etcétera, tienen 10 papers, digamos, publicados. De esos 10 papers, 8 o 9 o 7 son en su área disciplinar específica y un par de ellos son en cómo trabajan, cómo transmiten, digamos, esos conocimientos a sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema súper interesante. Hasta ahora le he comentado un poco el contexto chileno, le he comentado la línea de investigación o el modelo 3P que subyace al estudio que hicimos, ¿cierto? Y les comenté o les presenté los resultados de una de las investigaciones y a partir de eso introduje esta idea del Scholarship of Teaching que tiene que ver con abordar nuestra docencia de una manera académica, tal como abordamos el trabajo en nuestra área disciplinaria a través de las investigaciones. Me gustaría en la última parte de esta presentación presentar algunos ejemplos de centros de personas con las que yo he tenido contacto que trabajan de esta manera, para que ustedes tengan alguna cierta idea de cómo nosotros podríamos traer esta experiencia a nuestro contexto. Y el primer centro que yo siempre miro, digamos, y que admiro es este centro de la Universidad de Helsinki que se llama Centro para la Investigación y Desarrollo de la Educación Superior. Fíjense ustedes que los objetivos de este centro, lo que este centro declara como sus objetivos son, en primer lugar, promover y coordinar el Scholarship of Teaching, o sea, lo que yo les estoy acá comentando. En segundo lugar, realizar investigación en educación superior. ¿Ya? Y el tipo de investigación en educación superior que hacen es precisamente el tipo de investigación que yo les comento, o sea, investigación sobre cómo aprenden los estudiantes. Mejorar el desarrollo académico, ¿cierto? O dar más elementos para que haya una práctica de docencia basada en investigación y en evidencia. ¿Ya? También, súper importante. Y finalmente, entregar cursos sobre docencia universitaria para profesores e investigadores en la Universidad de Helsinki. Lo importante es que esos cursos están basados en la evidencia, en la investigación internacional, al mismo tiempo que en la investigación que este grupo realiza. Y les puedo comentar que este es uno de los grupos más potentes a nivel mundial. ¿Ya? Hay gente súper potente ahí. Y aquí les voy a presentar, no por lo buenas mozas, digamos, que también es cierto, pero son dos personas que nos han visitado. A la izquierda está Sari Lindblom, que es la directora del centro, y a la derecha Lisa Poster, que estuvo sola hace un par de semanas con nosotros. ¿Ya? La presento, digamos, porque hay un par de elementos importantes con respecto a ella. En primer lugar, Sari, yo le preguntaba el año pasado cuando nos visitó, cómo lo hacía para convencer a los profesores que deberían hacer algunos cambios. Me decía, les llevo evidencia. ¿Ya? Y ellos lo que hacen es ocupar un cuestionario que se llama LEARN, que es muy similar a estos cuestionarios que yo les he presentado, los aplican en toda la universidad. Y cuando a la Sari le toca ir a hablar con el decano de ingeniería, o con el de historia, o con el que sea, le lleva evidencia y le dice, esto es lo que la evidencia que nosotros hemos levantado dice sobre la docencia en su facultad. A partir de ahí se generan algunos delegados. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante. Y puse la foto de Lisa, porque lo que me quedó grabado de ella, ¿cierto?, es lo siguiente. La docencia universitaria
es un área de conocimiento en sí misma, tal como puede ser algún área en historia, algún área en ingeniería, etc. O sea, es un campo de conocimiento, ¿ya?, que nosotros debemos desarrollar para poder transformarlo en acciones, o para poder transformar eso en acciones claras que iluminen y que den luces a cómo nosotros ejecutamos nuestra docencia. O sea, no es solo una docencia, digamos, basada en cómo yo vi que mis profesores en la universidad me enseñaron a mí, sino que desarrollar el aprendizaje y la docencia en la educación superior como un foco disciplinario específico que se investiga y que a su vez ilumina lo que nosotros hacemos. Bueno, dejemos a nuestras amigas buenas mozas de Helsinki y vamos a otro lado. The Higher Education Academy en el Reino Unido no está asociado a una universidad en particular, sino que es una institución suprauniversidad, pero que entrega mucha información, hay mucho trabajo. Lo muestro para contarles un poco lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo lo pongo ahí porque ustedes pueden ir y bajar muchos documentos sobre cómo vincular docencia e investigación en sus cursos, cómo trabajar con cursos masivos, cómo iniciarse a la docencia, etc. Ellos trabajan de manera súper potente, académica, con investigación de fondo en estos temas. Y lo comento porque la semana pasada estuvo en mi universidad este caballero, menos buen mozo por supuesto que la Sari y la Lisa, pero muy simpático, que se llama Alan Jenkins, que debe estar en este momento en algún lugar del sur de Chile. Y él ha sido consultor de la Higher Education Academy por muchos años, ¿ya? Y lo que él ha hecho, lo quiero presentar acá brevemente, es trabajar en vínculo docencia e investigación en la educación superior. O sea, esto es lo que yo aprendí de él más potentemente y que me gustaría compartir con ustedes. El vínculo docencia e investigación en la educación superior, todos sabemos que es complicado porque todos de alguna manera vivimos esta doble alma que tiene el académico, ¿cierto? El tema de ser docente y de ser investigador. Entonces, Jenkins nos dice, bueno, sí, de alguna manera eso es así, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? Y él ha mostrado que, a través de este modelo, que hay formas de docencia a través de las cuales uno puede incorporar a su estudiante, ¿ya?, a un tipo de aprendizaje que es activo y que incorpora elementos, ¿cierto?, de cómo nosotros realizamos nuestras propias investigaciones. No quiere decir que nuestros estudiantes tengan que estar en la frontera del conocimiento, ¿cierto?, con lo que nosotros estamos haciendo en nuestro fondo, es decir, pero sí, nos dice él, podemos incorporar algunas actividades que se parezcan a cómo nosotros hacemos investigación, ¿ya? Y ahí están, digamos, estas cuatro posibilidades, donde hay alguna que tiene que ver con aprender sobre investigación actual en nuestra disciplina, involucrar a los estudiantes en discusiones sobre investigación, que los estudiantes lleven adelante sus propias pequeñas investigaciones de indagación, o desarrollar algunas habilidades o técnicas de indagación e investigación. Lo voy a pasar rápido porque ya debería ir terminando, pero va a quedar esto para que le echen un vistazo y yo les recomiendo ver lo que hay sobre estos temas en la Higher Education Academy. Y el último centro que me gustaría presentar es este, que es el Centro para el Estudio de la Educación Superior de la Universidad de Melbourne. Estamos súper internacionales, como ustedes pueden ver. Estamos en Finlandia, Reino Unido, ahora nos fuimos al otro lado del mundo. Y acá me gustaría presentarle a mi buen colega y amigo Gregor Kennedy, que vino a visitarnos el año pasado e iniciamos ahí algún tipo de intercambio de estudiantes de doctorado. ¿Y qué es lo que quiero rescatar de Gregor? Donde nuevamente el tema de la investigación en la educación superior se hace súper importante. Gregor Kennedy tiene una serie de artículos criticando el concepto de los nativos digitales o de la Net Generation, ¿ya? Ha sido un tema, o se ha transformado en un tema casi de sentido común, de que hay unas personas que nacieron después de una cierta época que no tienen conocimiento sobre tecnologías digitales, etc. Y hay un grupo de personas jóvenes que nacieron en el contexto donde ya existen las tecnologías digitales y que serían los nativos, etc., ¿cierto? Y que esas personas a su vez aprenderían de una manera distinta, etc. A través de investigación sistemática, ¿cierto?, Gregor Kennedy, ¿ya?, derribó ese modelo. Y hoy en día es habitual comprender, al menos en la literatura internacional, que los nativos digitales no son tales, digamos.
¿ya? Lo que Kennedy encontró a través de este artículo, o sea, a través de su investigación reflejada en este artículo y otro, es que hay distintos patrones de uso al interior de la misma generación. ¿Okay? O sea, dentro de estos supuestos nativos digitales, hay, como dice ahí en el abstract, gente que va desde usuarios potentes hasta usuarios básicos. ¿Ya? Entonces, no nos confundamos. Es súper importante el uso de tecnologías de información y comunicación en educación superior. Abre un montón de posibilidades a que nosotros hagamos nuestra docencia de una manera distinta. Por ejemplo, uno en vez de hacer una clase podría entregarles la clase previamente a los estudiantes, juntarse con ellos a discutir sobre temas. Solo por dar un ejemplo muy mínimo. Sin embargo, no seamos ingenuos creyendo que todos van a tener la capacidad de aprender de esa manera, sino que en nuestras aulas probablemente nos encontremos con grupos heterogéneos, ¿ya?, respecto a cómo usan las tecnologías. Otro aspecto que es súper interesante del trabajo de Kennedy es que además, ¿cierto?, de encontrar que hay variación dentro del uso de tecnologías en las personas que supuestamente son pertenecientes a la Next Generation, al mismo tiempo, ¿ya?, esas personas tienen dificultades cuando pasan del uso habitual, digamos, cosas como Facebook o comunicarse con sus amigos, y cómo usan ellos tecnologías para el aprendizaje. ¿Ya? O sea, incluso las personas que son usuarios ordinarios o potentes, los que tendrían mayores capacidades, tienen problemas en traspasar esas habilidades a el aprendizaje. Entonces hay todo un tema, no sé, tenemos que jugar tecnología, es súper potente, es algo que está presente en nuestras vidas cotidianas, profesionales, etc. Pero tenemos que tener a la vista esto que la investigación nos ha mostrado para no equivocarnos, digamos. ¿Ya? Finalmente, alguna sugerencia. Alguien que quiera, ¿cierto?, meterse en estos temas debería revisar algo de la literatura. ¿Ya? Y aquí quiero mostrar algunas revistas académicas, ¿cierto?, que trabajan estos temas. International Journal for Academic Development, Higher Education Research and Development of Australasia, son dos revistas claves en estos temas. Estudios en educación superior, Assessment and Evaluation, sería, en castellano no hay una separación o no hay una distinción entre esas dos palabras, pero la evaluación en educación superior, entregan un montón, o sea, cada año salen 6, 8 números de esta revista con infinita cantidad de información y de resultados de investigación que pueden iluminar nuestras prácticas. Learning and Instruction y Instruction and Science, a pesar de que también abordan otros niveles educacionales, contienen bastantes artículos sobre esta área. Esas son más o menos mis favoritas, hay otras. En Chile tenemos una súper buena revista, que es la revista Calidad en la educación, donde la comunidad chilena publica sus artículos. Yo les recomiendo echarle un vistazo, es potente, hay buena investigación, cada vez mejor en ella. Y aquí un listado de mis libros clásicos, digamos. Estos son los libros que yo le recomendaría a alguien llevarse en sus vacaciones, y están un vistazo sobre... por supuesto que todos estudiamos en vacaciones, ¿cierto? Yo hago un proyecto Fundecito en febrero. Big Antan, enseñanza de calidad en la universidad, docencia e investigación, la experiencia de los estudiantes sobre e-learning, comprendiendo el aprendizaje y la docencia, aprendiendo a enseñar en educación superior. Son todos libros clásicos, digamos, en el tema súper potentes que están construidos sobre años de investigación de cada uno de estos autores, súper interesantes para quien se quiera meter en este tema. Y finalmente, y ¿qué haría uno en la práctica? ¿O qué recomendaciones tomaría uno en la práctica? Orientar los centros de desarrollo de docencia a un trabajo académico de investigación en docencia universitaria. ¿Ya? Así como estos centros, el CINC, el MERL, el Higher Education Academy, hacen esto, ¿ya? Yo creo que es importante que nosotros lo hagamos también. ¿Ya? Colaboraciones entre profesores con personas que están trabajando dentro de los centros, por ejemplo, es potente. Generar cursos académicos alineados con la propia investigación y la experiencia internacional. Establecer sistemas de monitoreo, como el LEARN. Nosotros tenemos, por lo general en las universidades, estas encuestas de evaluación al final de los cursos,
Habría que ver si son potentes, si hay algún otro tipo de instrumento que esté más alineado con la literatura internacional. Generar instancias de reconocimiento basadas en la comprensión de la buena docencia en una perspectiva de investigación, incluyendo reconocimiento en investigación en docencia. Existen estos premios, ¿ya? Pero sería interesante tratar de alinearlos con lo que la literatura internacional nos dice. Y finalmente, para terminar mi presentación, ¿cuál sería el mensaje para llevarse a la casa, digamos? Algunos al menos de los mensajes. Recordar la relación entre aprendizaje y contexto, ¿ya? O sea, recordar esta idea, ¿ya? Que hay aspectos, buena docencia, metas y objetivos claros, evaluación apropiada, carga de trabajo, uso de tecnología, que si nosotros alineamos de una manera potente, ¿cierto?, vamos a promover que los estudiantes aprendan de manera profunda. Lo otro, el tema de que la buena docencia implica lograr que la mayoría de los estudiantes aborden su aprendizaje de manera profunda. O sea, esta idea de cerrar la brecha, ¿ya?, entre los estudiantes que nos parecen un poco menos académicos, que los vemos menos entusiasmados. ¿Cómo enganchamos a esos estudiantes? ¿Cómo logramos que la mayoría de los estudiantes, independientes de su background socioeconómico, ¿ya?, independiente de qué colegio estudiaron, etcétera, aborden su aprendizaje de manera profunda? Porque recuerden que el aprendizaje de manera profundo es la base para que esas personas tengan buenos resultados académicos. Y finalmente, considerar involucrarse en esto que se llama el Scholarship of Teaching, abordando una perspectiva académica de investigación en el trabajo del centro y en el trabajo de todos, digamos, ¿ya? Ese es el mensaje. Yo creo que esto es súper importante, digamos. Yo creo que el tema de la calidad en la educación superior, que tanto se discute hoy en día, pasa precisamente por estos temas, por cómo nosotros nos hacemos cargo, ¿cierto?, de no solo quedarnos en el sentido común de decir, escucha, estos cabros no quieren aprender nada, están súper flojos, cada vez están menos interesados en nuestro curso, y avanzamos a indagar sistemáticamente con conocimiento de la literatura internacional, ¿cierto?, con una perspectiva de investigación, qué podemos hacer en nuestras aulas para que la gran mayoría de los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje que los lleve a aprender de manera profunda, que obtengan mejores resultados académicos y que en el futuro puedan efectivamente actuar, ¿cierto?, productivamente en la sociedad compleja e incierta que les va a tocar como profesionales. Eso les quería contar. Muchas gracias.